accidente ferroviario. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Queremos a esta hora conversar acerca de temas que obviamente nos competen como región y qué mejor que poder hacerlo de la mano de un parlamentario de la zona que nos puede contar más en detalle todos los proyectos que se están presentando en el Congreso precisamente para favorecer o para hacer algunos cambios acá en la región del Biobío. Nos acompaña esta mañana Gastón Saavedra, senador, esta vez de manera virtual. Senador, ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿cómo está? Muy bien, pues aquí estoy en mi casita en Talcahuano. Así lo, qué bueno. Así lo vemos, senador. Bueno, Primero, se escucha bien porque súper. estas cosas... Súper, sí. Oye, y en honor a la transparencia, nosotros siempre le hemos dado la oportunidad a todos los parlamentarios de nuestra zona que quisieran hablar, particularmente a los senadores, pero los contactamos para el caso convenio. Solamente el senador Gastón Saavedra se acercó a nosotros, nos aceptó esta invitación. Así que, bueno, también ahí es importante poder aclarar aquello, senador. Senador, pero queremos partir con algo que sabemos ya, es el ambiente que se está viviendo, que por ahí puede ser un poquito más positivo, que tiene que ver con la llegada de septiembre, tiene que ver con la llegada de las fiestas patrias y este proyecto que quieren presentar algunos parlamentarios, particularmente de gobierno y que incluyen al Partido Socialista también, para que exista una ley que obligue a las empresas privadas a dar aguinaldo, senador. ¿Qué le parece ese proyecto? Bueno, a ver, me parece bien. Yo diría que es una costumbre típica en nuestro país que las empresas, esto no sea por obligación, sino que debiera estar incluido en las negociaciones colectivas y debiera, o en los lugares donde... Lo que pasa es que en Chile negocian muy pocos trabajadores. Debe ser del orden del 15-16% del total de los trabajadores chilenos, que son los que tienen este derecho, que está en la Constitución. Este no es un derecho que sea a libre albedrío. El derecho a la negociación colectiva, a la organización sindical son derechos constitucionales. Lo que pasa es que después hay una debilidad en la actual Constitución en donde permite que grupos negociadores, es decir, sobrepasen a los sindicatos, estos lleven negociaciones y se diluyen entonces los logros de los sindicatos. Dicho eso, debiera ser parte de lo que permanentemente se acostumbra. Esto pasa en marzo, esto debiera pasar en septiembre y debiera pasar en diciembre. Tener incluido como un sueldo más dentro de las contrataciones. Ahora los aguinaldos serán, como decía don Patricio Aylwin, en la medida de lo posible, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de los ingresos que ésta tenga, las utilidades que ésta tenga. Son esas variables principalmente las que se ponderan, pero a mí me parece bien que haya, no digo una obligación, sino que efectivamente, porque todo el mundo está hablando hoy día de colaboradores, ya no hablan de trabajadores. Bueno, este es el tiempo de también colaborar con el otro que es el más débil, que tiene una familia y que espera pasarla bien en las fiestas patrias. Senador, pero de alguna manera, claro, es meterse un poco en el bolsillo también de las empresas que tal vez no pueden. Hoy día estamos hablando de las 40 horas, estamos hablando de ciertos beneficios también para los trabajadores, pero muchos de ellos vienen con apoyo del gobierno para enfrentar todo esto. No es una carga más para las empresas, sobre todo más pequeñas, entendiendo que cuando ya se da una o dos veces pasa a ser obligatorio finalmente. ¿Es necesario esta ley? Mira, es que muchas veces no se da. Entonces, o se hacen los leyes o no está. Yo te quiero decir que a propósito de las 40 horas no están en vigencia. Van a entrar el próximo año, recién van a rebajar 2 horas. Y esto, para que lleguemos a las 40 horas, se van a necesitar 5 años. Entonces, ese no es excusa. Segundo, el ingreso mínimo que fue acordado, eso está subsidiado para las empresas de menor tamaño. El Estado está poniendo un aporte ahí para que se sostengan las empresas. O sea, tampoco diría yo que es una carga más, porque todos dicen, oiga, lo que tú acabas de decir, pero la vida no es tan así. Entonces, yo diría que si se puede hacer este esfuerzo, que se haga, bienvenido sea, ayuda a la convivencia en las empresas, mejora las relaciones laborales, y esto ocurre siempre. Ahora, a mí no me gustaría que fuera ley, pero bueno, ya está dado así y es mejor que sea, pareciera ser esto regulado y todos tienen parejitos, diría yo, una mejor situación.
Claro, se empareja la cancha de alguna manera, senador. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con este proyecto de ley que fue ingresado recién ayer. Teníamos esa información por parte de 8 parlamentarios, entre ellos 2, ¿cierto?, del Partido Socialista, por eso también le preguntábamos su apreciación. Ahora, senador, hay proyectos que usted viene también levantando hace ya bastante tiempo, ¿cierto? Ahora, de manera más concreta, entendemos, para que nos cuente esta propuesta de cambio de nombre para el aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano, porque no hay que confundirse, no es de Concepción, está al ladito de Concepción, pero es de Talcahuano. David Fuentes Sosa, un nombre importante para la comuna. Su padre, también David Fuentes, ya tiene a su haber, digamos, el nombre de un cerro de la comuna de Talcahuano. Usted propone que David Fuentes Sosa lleve por nombre el aeropuerto de la comuna. Mira, a ver, un tema. Es que es parte de la historia de Talcahuano. David Fuentes Sosa era la familia, por eso se llama el cerro así. Eso era, otrora, eran dueños de ese espacio, de ese cerro. Estoy hablando a los 1900, ya, no estoy hablando después de eso. Y don David Fuentes Sosa fue un aviador civil que fue el primero que hizo el vuelo entre Talcahuano y no le alcanzó más la gasolina y llegó hasta Paine, y ahí tuvo que aterrizar en unos potreros. Tiene otras hazañas, proezas para la época por los aviones que se volaba. Fue el que cruzó primero que nadie desde Puerto Montt a la isla de Chiloé. Este fue el que anduvo perdido varios días. Y otras, pasó por debajo el viaducto Malleco. En fin, tiene una serie de proezas que para la aviación civil son hitos importantes. Ahora, las ciudades tienen que tener identidad, tienen que tener íconos que le den este sentido de pertenencia, este anclaje en la ciudadanía. Y el aeropuerto es el ingreso y la salida hoy día internacional para la región del Biobío, ni más ni menos que eso. Y obviamente está ubicado en la comuna de Talcahuano. Yo hace años que he estado detrás de esto. Eh, Ahora que soy parlamentario, en esto también concurren con la firma los otros 2 senadores y otros senadores de otras regiones para poder intentar que esto sea proyecto de ley definitivamente y sea cambiado el nombre. Pero recurriendo a algo que es más identitario, que es más local y que es parte de la historia de la ciudad de Talcahuano y de la región del Biobío y del país, porque este señor David Fuentes Sosa, reitero, es un aviador civil que prestigia a las Bach. Su avión, el Berlet que hizo estos vuelos, lo tienen en el Museo de la FACH. Yo he hablado un par de veces con los comandantes en jefe a ver si lo podemos traer a Talcahuano y se coloca ahí en el aeropuerto como símbolo de aquellas proezas, pero también del tiempo en donde se desarrolló esto. La tecnología de aquel tiempo es muy distinta a la de hoy día. No había satélite, no había nada, sino que había la intuición y la pericia de los pilotos para poder volar en aquel tiempo. Sí, sobre todo de noche, increíble hoy día pensar en eso, la dificultad. Y un tramo también tan cortito que hoy día físicamente se ve entre Concepción y Talcahuano. Es increíble eso. ¿Cómo viene el proceso también esto? ¿Qué ha dicho? Pero ¿Qué ha saca dicho? la cuenta tú a máximo 80 kilómetros por hora volando, ¿cuánto te demora? Sí, pues, claro, es verdad. ¿Qué ha dicho el alcalde? Porque usted, claro, esto lo presentó muchas veces, incluso cuando era alcalde de la comuna de Talcahuano. ¿Qué ha dicho el alcalde? ¿Qué contacto ha tenido también con la ciudadanía a raíz de esto? Porque la pertenencia sabemos que es súper importante para los sectores. No, mira, ahora voy a comenzar la ronda de conversación con el alcalde, voy a hablar con el alcalde de Concepción también, para que no se sienta mal, eh, que no haya problemas en esto, que más bien haya adhesión a todo esto. ¿Ya? Esto lo va a ser tratado también, van a haber audiencias seguramente en la Comisión de Cultura del Senado y ahí se escucha a todo el mundo. Perfecto, vamos a estar atentos entonces, senador, a esta presentación de proyecto para que ahí nos vaya contando también cómo continúa, pero también estamos muy atentos Sí. a otra... Perdón, antes de pasar, importante también poder, además del cambio de nombre, conocer qué proyectos hay para nuestro aeropuerto. Finalmente va a ser internacional, va a haber vuelos, Internacional, retomarlo. ¿no? ¿Qué pasa con eso? Te aclaro una cosa, cuando hablamos de aeropuerto estamos hablando de aeropuerto internacional, si no sería aeródromo. Aeródromo. Y esa es una diferenciación que hay que tenerla clara. Cuando se instalaron, acuérdate que las otras mangas hacia el norte del aeropuerto ya se amplió y ahí está instalado todo lo que es la aduana.
Hasta antes de la pandemia, acuérdate que ya había a lo menos un vuelo semanal, pero vino la pandemia y ya sabemos lo que pasó. Yo espero se retomen ese tipo de cosas, ese tipo de iniciativas y haya vuelos directos afuera del país, desde aquí, desde Talcahuano hacia afuera. Creo que eso ayuda mucho al prestigio también de la región. ¿No tiene usted Le da una conocimiento de qué se vaya a hacer, si se retoma pronto, si... Es que eso es parte de la evaluación que tienen que hacer las líneas aéreas nomás. Sí, ojalá lo hagan luego y comience a superarse condiciones económicas que son tremendamente importantes y aumenten los flujos de pasajeros como para que garantice que tengan vuelos nuevamente. Ahora, el aeropuerto está expedito. Acuérdate que tiene un sistema de iluminación que permite un aterrizaje con una neblina máximo 50 metros de altitud. Entonces, eso no ocurría antes. Hoy día expedito. Yo llegué anoche y estaba un poco cerrado y igual aterrizamos. Hay otros estándares, hay seguridad en el aeropuerto, está acondicionado como para seguir el camino de aeropuerto, que tiene la característica internacional. Ahora hay aduana y todas esas cosas que permite. De ahí yo sé que además se usa la exportación aérea, es decir, hay vuelos que salen con carga aérea que son para exportar fundamentalmente salmones y otras especies que requieren menor tiempo de transporte, se hace por transporte aéreo. Sí, senador, bueno, para avanzar también en otras materias que son muy relevantes para la región, particularmente relacionado con la industria, Huachipato, la situación que está viviendo, sus trabajadores dicen estar viviendo prácticamente el peor momento de la historia de la siderúrgica. El año 2020 se rechazó esta solicitud de legislar por el dumping, ¿no? La ley antidumping que permite regular de alguna manera los precios del acero, en este caso, que viene ingresando desde China. Esa solicitud del año 2020 se rechaza. Hoy día usted está nuevamente levantando esta situación porque, claro, está pasándolo mal. Huachipato, particularmente sus trabajadores, y al parecer no se puede competir con los precios que llegan desde China. Mira, es que Chile tiene una institucionalidad pública que es la que tiene que actuar cuando ocurren este tipo de distorsiones. Justamente está la Comisión Antidistorsiones y el Ministerio de Economía es el encargado de velar por todo este tipo de situaciones. ¿Por qué se hace esto? Yo creo que es bueno que la comunidad sepa, porque a lo mejor miran Huachipato, miran el tono, la chimenea, a veces un buen vecino, un mal vecino, como quiera verse. Pero yo quiero advertir lo siguiente. La planilla de Huachipato, el sueldo mensual son 2,2 millones, es decir, llega como 28 millones de dólares anuales, que es un circulante que se incorpora a Talcahuano, Concepción, Agualpena, Chihuayante, esencialmente donde está concentrado el grueso de los trabajadores. La planta de Huachipato tiene 1.500 trabajadores directos, pero debe ser del orden de los 7.000 que están dentro de la planta trabajando en pequeñas y medianas y microempresas que prestan servicios al interior de la empresa. O sea, se van sumando ustedes, van 8.500 empleos, más todo lo que son el encadenamiento productivo que existe con otras empresas, porque el acero que produce Huachipato se transforma en alambre, se transforma en clavos, que son los que ocupa Inchalam Bolicop, que es la que hace las bolas para la molienda del cobre con el acero de Huachipato, y Cementos Bio Bio, que ocupa escoria para transformarla en cemento. Entonces, esos son otros 6.500 empleos más. O sea, en suma estamos hablando de a lo menos se verían afectados e involucrados en todo esto, por lo menos 15, unas 30.000 personas en todo esto, y este es un impacto brutal en la economía de la región del Biobío. Por eso es que tiene que haber preocupación de la región. Me parece muy bien que el gobernador se haya planteado en pro de esto, porque se trata de tener un consenso regional a lo menos para poder defender este sistema productivo que le agrega valor al hierro. Esto lo transforma, el hierro, que es la minería que llega desde el norte y se transforma en acero. Lo segundo, Pato, fíjate que a pesar de todo eso, se está trabajando en un proyecto de producir hidrógeno verde y por lo tanto mañana construir aceros de alta calidad con otros estándares, con una emisión de hidrógeno, o sea, de dióxido de carbono prácticamente cero y por lo tanto con una mayor competitividad. Esos aceros serían para la construcción de piezas de automóvil. Entonces hay innovación también. Pero esto hay que protegerlo. Usted no podemos competir, es el tercio del mercado nacional, por tanto hay un 70% que se cubre con acero chino, con aceros turcos, con aceros mexicanos, brasileños, en fin. Está el mercado funcionando para eso. Pero lo nuestro tenemos que aprender a protegerlo.
Ahora, Esto los norteamericanos, los mismos ingleses, no la dejan pasar. Aquí se protege las empresas, se protege la industria nacional en donde están los aladíes del libre mercado, y nosotros que somos un país de la punta del mundo, pareciera ser que no nos preocupa. Mira lo que pasó la semana anterior, se cerró la parte productiva de Fanalosa, 150 personas, empleos directos de Penco, que ya no están más. Entonces, tenemos que entrar a preocuparnos de lo que pasa con la generación de empleo en la región, con la vida de las personas de la región, que tienen que ser autovalentes y que tienen que ser a partir de empleos de calidad. sí, de hecho, senador, ya han habido 64 despidos por lo menos en Huachipato hasta la fecha, producto de Sí. esta crisis que se está viviendo. Usted mencionaba otros países, México, entiendo, fue uno de los últimos en aplicar este tipo de medidas también de protección. Ahora, el gobernador regional del Biobío, o sea, lo que le pidieron los trabajadores, de hecho, que se reunieron con él, es en el fondo oficial al ministro de Hacienda para que se tome alguna decisión al respecto. Usted desde el Congreso, desde el Senado, ¿qué es lo que puede hacer al respecto para Ya entender lo si esto se presenta vía proyecto de ley, solicitud, petición directamente al Ejecutivo? Nos lo pedí directamente al Ejecutivo, en este caso al ministro de Economía, que es el que tiene que ver con todo este tipo de situación, con todo lo que tiene que ver con los mecanismos de protección, con el funcionamiento de la Comisión Antidistorsiones, porque tienen que hacer el estudio de esto, que ya es conocido y es sabido, pero bueno, ya. Pero que se haga y que se proteja, por lo tanto. Pero tenemos que seguirlo planteando. Yo ya hice esto el martes, yo soy miembro de la Comisión de Economía del Senado, y lo planteábamos, lo discutimos, y ya se ofició al ministro de Economía. Lo más probable es que lo citemos a la comisión también para este tipo de situaciones. Nosotros necesitamos que haya una apuesta del gobierno de Chile, el gobierno del presidente Boric, detrás de este tipo de procesos. Reitero, innovación, por Huachipato, existe la carrera de metalurgia en la Universidad de Concepción, por ejemplo. O sea, hay una serie de encadenamientos. Y lo otro que es bueno saber, por cada peso que se produce en la industria del acero, este se multiplica por 3, porque hay un eslabonamiento financiero, comercial y productivo, que se multiplica por 3 en otro tipo de emprendimientos empresariales. Mm. Y se me olvidó un dato también que es tremendamente importante. Mensualmente se ocupan 2.400 camiones, es decir, 2.400 choferes que están con peguita por el transporte de los productos del acero. Sí, está todo, obviamente, el aparataje de las subcontrataciones también de la mano. Hay, bueno, una situación también de economía mundial. China también, obviamente, está entrando en una deflación finalmente. Pero, ¿qué pasa en nuestro país también con esta protección de nuestras matrices también? Porque por ahí uno siente que siempre se apunta al cobre, a Codelco principalmente, en desmedro de otras. Estamos hablando de ENAP, estamos hablando, obviamente, de CAP. ¿Qué pasa con estos dos entes que suman mucho para el sur, pero que uno siempre siente que se le da más importancia al norte? No, claro, porque vivimos Exacto. de lo que representa Codelco. Codelco es el 30% del cobre de Chile, y a partir de lo que hizo justamente el presidente Allende, nacionalizar el cobre, de ahí comenzamos a vivir de esto. Sí, hay que acordarse que esencialmente a Codelco es el que le echamos el guante permanentemente con los recursos para poder hacer cosas en el país. Entonces, pero eso representa el 30% del total del cobre. El resto son todas explotaciones privadas que pagan los impuestos y ahora el royalty minero. Entonces, es la forma que tenemos de vivir. Pero también están estos otros proyectos que tienen que ver con otros minerales. El hierro, en este caso, más adelante espero que el litio tenga también un vuelo propio y permita que haya otro tipo de industrias, no solamente saquemos el mineral, lo exportemos hecho pellet, sino que lo exportemos con valor agregado, y por lo tanto hay una industria mucho más potente desde el punto de vista de la tecnología y de la generación de empleos de calidad y sueldos obviamente dignos, que es lo que uno espera que funcione. O sea, el recurso natural, la economía y también el desarrollo social. Esas tres cosas tienen que darnos el desarrollo sustentable. Y nosotros en la región creo que tenemos un camino a emprender. Esto se lo he dicho siempre que hablo con algún rector de las universidades. Nosotros tenemos que, en nuestra región, fortalecer mucho la industria del conocimiento. Tenemos muchas universidades, tenemos muchas capacidades instaladas, mucho capital humano. Llegó el tiempo, por lo tanto, de lo que tú me preguntas. Otras matrices productivas que tiene la región, es decir, todo el mundo forestal, seguir agregando valor en esto, seguir siendo los líderes, por ejemplo, en la industrialización de las casas. Agregar valor, por lo tanto, a la madera es uno de los caminos.
en la investigación agregada a la agricultura, a la pequeña agricultura y a la gran agricultura. El uso, por ejemplo, de tecnologías adecuadas para el uso racional del agua y no echar a correr por un canal aguas abajo que es muy ineficiente. El agua va a ser y es un recurso escaso, por lo tanto hay que incorporar tecnología también allí para poder seguir viviendo de otro sector de la producción, porque allí además se genera alimentación. Entonces esto está vinculado cómo se desarrolla la región con en diferentes aspectos productivos, pero también con capital propio de la región del Biobío, y creo que ahí estamos un poco al debe. Sí, y cortito como comentario nomás, senador, duele mucho también ver estas grandes empresas que levantan edificios, cómo sacan y sacan agua y corre y corre y corre y corre y corre, duele verlo, así que ojalá también se pueda hacer y tomar alguna decisión con aquello. Sí, te ha tocado verlo de Sí, cerquita, de cerquita. justamente ahí en tu sector. Senador, bueno, antes de que se nos acabe el tiempo de esta conversación, a propósito, usted hablaba del presidente Allende. Este año se conmemoran los 50 años, lo hemos comentado en otras oportunidades, y desde la Cámara de Diputados y Diputadas esta vez se logró aprobar una resolución para pedir a Cancillería que haga las gestiones ante Estados Unidos para pedir todos los documentos relacionados a Chile en el año 1973, particularmente desde el golpe de Estado y hasta la década del 90. También el senador Insulza, de hecho, de su partido, también había hecho esta solicitud para que Estados Unidos transparentara toda esta documentación y poder conocer efectivamente cuál fue la real incidencia del país norteamericano en nuestro país y el golpe de Estado. Preguntarle por eso, porque también el embajador de Chile en Estados Unidos ya ha hecho las gestiones ante el presidente Joe Biden. Bueno, ya hubo una desclasificación de algunos, en días pasados, de alguna documentación, en donde claramente se habla y se ve todo lo que es el rol que jugó en ese minuto el presidente Nixon, Richard Nixon, ¿cómo se llamaba? Henry Kissinger, y el intervencionismo norteamericano en nuestro país y la colusión de algunos actores sociopolíticos siempre se había dicho, pero ahora ya hay evidencias que así fue y por lo tanto a 50 años ya es bueno que esta historia de una vez por todas se devele y que esclarecido cómo fue y cuál fue el intervencionismo. Independiente de que a algunos no les va a parecer, porque va a haber seguramente una sindicación de responsabilidades políticas que también se reflejaron en conducta de los actores políticos del tiempo. Y es necesario, o sea, lo que se está pidiendo es absolutamente necesario y al mismo tiempo oportuno, porque eso va a ayudar a la sana convivencia que el país tiene que tener para ir superando esta parte de la historia. Es muy probable que políticamente nunca nos vamos a poner de acuerdo respecto a los orígenes del porqué, pero sí hay causales que son buenas que el país conozca. Lo que pasó con la ITT, con la africana, con todo lo que costó la nacionalización del cobre y lo que significó eso para el país en términos de avance, para las inversiones. Chile era un país muy pobre en los años 70 y necesitabas tus recursos. Acuérdate que con el presidente Allende se estableció el medio litro de leche para todos los alumnos del país, para que pudieran comer algo para ir a hacer clases. Entonces, si no había una buena alimentación, era muy difícil que se avanzara en conocimiento en el país. Y ese era uno de los grandes desafíos que se acometieron en aquel tiempo. Lo conecto porque creo que hay varias cuestiones que a veces se nos olvidan por el pasar del tiempo, pero que ocurrieron en aquel momento histórico y otras también que tienen que ver con errores que cometimos seguramente, y eso hay que reconocerlo. Pero también los horrores que se cometieron hay que reconocerlo y asumirlo. Y en cuanto a eso, ¿cómo cree usted que se viene dando a propósito en el Congreso Nacional, donde hay tanta división, por supuesto, esta conmemoración de los 50 años? Uno entiende políticamente la visión que tiene el presidente Gabriel Boric, pero ¿cómo se vive todo esto hoy en el Parlamento? Mira, hay dos ambientes, uno el de la Cámara de Diputados, que es muy crispado, que es muy violento, y otro en el Senado, que estamos buscando una fórmula de a lo menos tener un gran acuerdo. El Senado siempre ha sido más republicano, ¿ya? Porque fue en la Cámara de Diputados un 22 de agosto de 1973 donde se acordó justamente declarar el gobierno del presidente Allende ilegítimo e inconstitucional. Por un proyecto de resolución de acuerdo liderado por el diputado Ormazábal de la Democracia Cristiana en ese tiempo, cosa que después Bernardo Leyton lo llevó al arrepentimiento y al perdón que pidió, y él cargó siempre con esa cruz.
Pero en el Senado no ocurrió esto, donde estaban los más recalcitrantes opositores, allí estaba Jarpa, estaba Frei Montalva, en fin, 10, todos los que en aquel tiempo estaban en el paisaje político. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando algunos? Uno, tener a lo menos un gran acuerdo, primero, en valorar y proteger a la democracia, no la democracia protegida, la democracia como método de gobierno, como una gobernanza en el país. Cualquier democracia es mucho mejor que haya una mejor dictadura. Siempre la democracia. Dos, el respeto a los derechos humanos, que es elemento esencial para la convivencia y para la paz social. Tres, mira, no podemos continuar con un silencio castigador. No podemos, cerca de 1.200 chilenos y chilenas, que lo único que quieren es saber dónde están los cuerpos. Díganlo, porque creo que eso cierra heridas, cura heridas, y eso esperamos que se haga. Y esperamos también que se entienda que a partir de la democracia, los derechos humanos, el terminar con este silencio castigador, porque ha sido ya mucho tiempo, 50 años, no vamos a encontrar los cuerpos seguramente, pero sí sepamos qué pasó con ellos y dónde están. Eso es una petición, diría yo, que es un clamor de todos nosotros, pero también creo que hay un buen entendimiento con la derecha, pudiera ser un gran acuerdo para entender que la violencia nunca, nunca es el método apropiado para resolver conflictos, contradicciones, desacuerdos al interior de un país democrático. Siempre habrá otros mecanismos, diálogos democráticos, plebiscitos, consultas, pero nunca la violencia y por tanto rechazar el golpe de Estado. Creo que con esas 4 cosas, para estos 50 años creo que es un tremendo avance. Debiera ser más, pero el ambiente como está es bien difícil. Por lo menos queremos sacar eso, a ver si es posible en el Senado por lo menos lograr ese acuerdo. Y todo esto de manera paralela también al Plan Nacional de Búsqueda que fue anunciado justamente ayer por el presidente de la República, Gabriel Boric. Esperamos realmente, senador, que ese ambiente de diálogo que se está viviendo dentro de la Cámara del Senado permee a todo nuestro país, a todas las instituciones públicas, privadas, las conversaciones en casa, el diálogo, el consenso es muy necesario en este contexto. Muchísimas gracias por habernos acompañado a propósito de que usted siempre dialoga con nosotros acá en el matinal. No, yo les agradezco a ustedes y bueno, yo voy a estar siempre disponible, pero bueno, cada uno, mira, en esto, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y esto es parte de la pega que uno tiene que hacer, así que se los agradezco además la gentileza y la deferencia que siempre han tenido conmigo. Gracias. Nos vemos, senador. Gracias Chao, a chao.